Quiero arrancar con esto porque pocas veces vi un pedido de prisión, pedido en principio, para alguien relacionado con un integrante de la farándula. Digo, pero es un caso judicial grave, la denuncia es grave, pero el pedido me llamó la atención. A mí me llamó la atención, pero porque soy un neófito en esto, o en realidad toco de oído. Pero está Paulo, que conoce mucho más, está Mauro también. Seguramente siguieron de cerca la saga de Julieta Prandi. La denuncia contra su exmarido, los chicos en el medio, violencia doméstica, violencia de género, violencia económica, violencia de todo tipo. Tuvo que abandonar su casa, lo vino contando. Problemas psicológicos graves, digo, las pericias así lo decían. Y hoy se elevó el pedido de parte de la Fiscalía. La Fiscalía, en este juicio que le están siguiendo. Contardi, así se llama. Claudio Contardi. Claudio Contardi. El pedido de la Fiscalía es de 50 años. 50 años. No estoy diciendo ni que es mucho ni que es poco. Suena fuerte porque uno no está acostumbrado a que se pida este tipo de cantidad de años. Está bien, son otros tiempos y me parece muy bien que se castigue con toda la dureza. Es el máximo. Es el máximo, exactamente. Sí, pero es el cuando máximo. lo leí en el chat, 50 años, no leí todavía el pedido. Acá lo tengo. Mis compañeros me lo van a leer y creo que en un sí. ratito sale su abogado burlando. Pero no sé, a ustedes, compañeros, pero 50 años yo no había escuchado, no lo había escuchado, no había caído en eso. Eso es mucho. Bueno, el otro día hablábamos. No digo que sea mucho porque esté mal, ¿eh? No es habitual, pero No yo es hablé con habitual Burlando, que hoy Lo que pasa es que está vamos a tener en el argumentado, programa. Está argumentado. Sí, porque tiene que ver con el las tema. cuestiones de abuso concretamente, Sí. en eso está basado el pedido. Hablé con Burlando, que lo vamos a tener en un ratito al aire, y él lo que me decía es que este es el pedido que él mismo solicitó hacer. Sí, por eso. Cuando digo me parece mucho, no porque sea mucho la pena. Sí, que suena. Igualmente te suena, 50 años te suena. Debemos decir, No existe, te suena a homicidio. Sí, debemos decir, porque cuando son hechos reiterados, ¿no? Eso lo sabes, va sumando. En realidad es un requerimiento de querella, de particular ramificado, en un pedido de elevación a juicio, no hay un pedido de condena. Sí hablan de 144 hechos de abuso sexual. ¿Cuánto? En este caso, 144 hechos, porque hay una cuenta matemática, la cantidad de abusos a los que era víctima por semana. Entonces dice, fueron 144 y teniendo en cuenta eso, bueno, la calificación del hecho, que por la sumatoria de delitos puede llegar hasta 50 años. No hay un pedido de prisión, simplemente es una elevación a juicio, hay que ver qué se puede probar y qué no probar. En un caso de violencia de género extrema, una víctima que por ahí porque es conocida, pero lamentablemente hay muchos casos así. ¿Sabes qué me hace más ruido todavía? Pero de ahí a que sea no es un pedido de pena, aclaremos. No, es un pedido del abogado. Pero ¿sabes qué me hace más? Es un pedido de elevación a juicio, elevar a juicio, que tiene que decidir el juez todavía. Lo que pasa, ni siquiera el juez lo que va a resolver, si vaya a juicio o no vaya a juicio. Claro, pero lo que pasó hoy de diferente es que lo había pedido el doctor Burlando hace unos días. La querella y ahora acompañó la Fiscalía. Exactamente, el y argumenta, requerimiento. y te digo que si lees el testimonio y el documento es tremendo. Y en este caso puntual, justamente lo que habla es la relación que tenían ellos estando casados legalmente, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal. Bueno, pone dónde estaba el domicilio, en la provincia de Buenos Aires. Accedió carnalmente a la víctima en reiteradas oportunidades en contra de su voluntad mediante amenazas y el empleo de violencia física, tomándola del cuello y del cabello por detrás, repitiendo dicho accionar en el tiempo cuanto menos 2 veces por semana, reiterándose los abusos sexuales como mínimo en 144 oportunidades. Y para lograr el cometido, el imputado, además de ejercer todo tipo de violencia física y psicológica y simbólica, refiriéndose a la víctima como era su mujer, tenía la obligación de tener relaciones sexuales. Bueno, me hizo ruido a los 50 años. Quiero decir que me dejó de hacer ruido. Claro. Me hace más ruido los 144 hechos. 144 hechos por los que está acusado. Esta causa yo la seguí de principio, recuerdo, al principio la pasó muy mal. Muy mal. Ella tuvo que abandonar, ella hicimos tuvo una nota, que recuerdo, hace irse unos años. de su casa con sus hijos. No tenía dónde porque vivir, él no quería abandonar el hogar. Sí. Fue ella quien tuvo que, en una situación de desesperación, ya dándose cuenta que no podía más, agarrar a sus hijos y llevárselos y a dormir a un monoambiente, porque él no quería abandonar el hogar. Sí. No, eso es una... Y quiero decir algo, porque qué excusa poner, era mi mujer. Sí. No es no.
Claro. No es no en un matrimonio, no es no en una pareja que está casada, no es no en una pareja que habitualmente tiene sexo y un día dice que no, es no. Claro. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. No es no. Sí, habría que ver jurisprudencia en estos casos, porque lo hablábamos antes en producción. Es muy difícil, supongo que para la justicia, salvo las pericias psiquiátricas, psicológicas, debe ser muy difícil determinar esto, porque además la denuncia Julieta la hace como 4 o 5 años después, porque es cuando puede, cuando se pudo ir, cuando pudo volver a restablecerse. Claro, pero y además porque, como decía Mariana, se fue sin nada, con los hijos, a ver cómo hacía, no estaba en ese momento hizo abandono pensando de su propia en casa, cómo hacer. porque es una casa que dejó la compraron casa. en común Entonces, con él. digo, ¿cómo hace la justicia 5 años después para ver si realmente esto era así? Porque lo que dice Contardi, obviamente, era ¿cómo la voy a obligar? Era mi mujer, teníamos sexo consentido entre una pareja. Es lo que dice Contardi. Bueno, sí. por eso digo. El primer comentario que escuché, y sobre todo de hombres, a partir de este caso puntualmente, y sobre todo de lo que salió hoy, que Damián contaba recién, es algo así como, bueno, pero estuvo 10 años con él. Como diciendo, 10 y ve, ¿viste? Pero 10 años no, 10 años, 2, 1, 10, 12, 20. Claro, sí. A las mujeres les cuesta muchísimos años salir de la situación de violencia de género. Pero él desmiente que ella no quería. Muchísimos años. Digo, él dice que era consentido. Está bien, pero es el argumento de la defensa y obvio, está bien y es obvio. lógico. Pero hay dos situaciones que la justicia tiene, los jueces tienen en cuenta y está bien que tengan en cuenta. Primero, a la víctima se le cree. Se le cree. Primero. Y después, cuando se llega a esta instancia, nos va a contar burlando, seguro, hay estudios psicológicos y psiquiátricos que cuantifican el daño en la víctima. Se puede probar 20 años después de una víctima. El daño que le genera acá, básicamente, una víctima, eso se puede determinar. Entonces, esos hechos existieron por el daño que le genera la víctima. Digamos, queda la huella. Queda la huella. Esa huella es la que tienen que estar los jueces atentos a partir de la opinión y del relato de los profesionales que trabajan con las víctimas. Por eso no es que es antojadizo. No, denunció porque denunció. No es así. Si denunció porque denunció, salta. Sí. Y este no es el caso. Sí, ya ha habido antecedentes de denuncia por denuncia. Cómo Prandi realmente habla cuando puede, porque el otro día yo me echa pelota. Yo conozco gente que está muy cercana a ella que hablan de la está rota anímicamente. El otro día hablé con ella cuando este tema empezó a circular. No tenía todavía el pedido de 50 años de prisión, que es el título de hoy, digamos, como el gran título. Pero ella algo contó en su programa, entonces le escribí después a ver si podíamos tenerla. Inclusive le pedí a ver si podíamos hacer un móvil acá y me decía que habló porque le salió a hablar en el programa, pero que no puede ni quiere seguir hablando del tema. Y tiene momentos en donde sí quiere hablar porque le sale la bronca de adentro, porque quiere dejar en claro su exposición, porque cuando escucha la otra parte se debe salir de la vaina por desmentirlo y por decir está mintiendo, la verdad era esta. Y hay momentos como este, mirá, tengo un largo chat que me contestó, en donde por favor me pedía de no salir, obviamente, y que sigamos el tema con burlando, que no era con ella, y hay que entenderla, y tal vez mañana la tenemos en vivo porque quiere salir. Cuando ella quiera. Claro, pero quiero decir algo. Porque parece oleadas esto, como moda, que hablamos de estos temas, después nos olvidamos, después volvemos. Claro. Hace un par de días nada más, hubo novedades en el caso de D'Artés. Y viste que la vorágine te lleva tal vez a no darle en el foco de atención que lo tuvimos siempre. Es porque debutó Gran Hermano, porque hubo cambio en el gabinete, porque el 17 de octubre. Pero el caso de D'Artés, lejos de apagarse o de acallarse, avanza. Mañana lo indagan, Mañana en el marco de lo que es el proceso que está llevando adelante. Recordemos, la justicia de Brasil, que este es un dato no menor porque también tiene sus particularidades. La abogada que representa, esta mañana hablé con la abogada que representa a Thelma Fardín justamente ante la justicia, en la justicia brasileña, y me decía que la expectativa, D'Artés puede no responder las preguntas de la querella. Incluso puede, por cierto, como todo acto de indagatoria, puede mentir al momento de declarar, pero claramente una vez que declare va a quedar estampado su testimonio en este proceso judicial que lo tiene señalado a él como el responsable de abuso cometido en perjuicio de Thelma Fardín. Por cierto, sería la primera vez que declara. La primera vez que declara, porque hasta ahora lo único que había hecho en su momento, unas declaraciones que realmente no le fueron beneficiosas, no lo ayudaron en nada, que fue cuando le dio aquella nota a Mauro Viale, pública, todavía no estaba burlando en esa defensa, o creo que recién arrancaba, le había aconsejado que no lo hiciera y él lo hizo igual. Lo había dejado la Rosenfeld unas algo horas así, antes. exacto. Fue en esos términos, o sea que va a ser la primera vez que Con lo cual es un paso importante dentro de este proceso que, insisto, tuvo las dificultades desde el punto de vista jurisdiccional de que eran dos argentinos que protagonizaron un hecho en un país centroamericano
pero que termina siendo juzgado en Brasil por la nacionalidad de lo origen que lo salva. Eso es lo que lo salva. del imputado principal, que es Juan D'Artés, que recordemos, toma la decisión de irse a vivir a Brasil en medio de las acusaciones más serias, ¿no? Cuando digo que lo salva me refiero al tiempo que ganó, ¿no? Porque yéndose a vivir a Brasil por ser brasilero, justamente lo ayudó a que el tiempo, digamos, pasara y que recién hoy o mañana, en este caso, que le toca declarar, pueda pasar algo distinto. Con respecto, si te parece, Jorge, con respecto al fiscal, el fiscal es Cristian Fabio, el doctor Cristian Fabio, en el caso Prandi. Cristian Fabio es fiscal penal de Escobar hace muchos años, ¿sabe? Ha intervenido en causas realmente muy importantes, sabe mucho. Cuando se mete con la calificación, estamos hablando no del requerimiento de querella de particular damnificado, sino ya del fiscal, lo está pidiendo la elevación a juicio. Claro. Analiza la prueba, analiza los hechos y dice, a esta altura, teniendo en cuenta lo que surge de la pericia, lo que decía recién, psicológica realizada a la víctima y especialmente los informes de la fecha, los informes de septiembre de 2022, practicados por el licenciado, menciona un profesional, de los cuales se advierte, a criterio del suscripto, que los hechos traumáticos padecidos por la víctima, Julieta Prandi, en forma reiterada en el tiempo, provocaron un grave daño en la salud mental de la misma. Y dice, es que considero que debe calificarse la conducta atribuida al imputado Claudio Raúl Contardi como constitutiva de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí, previsto y reprimido, y enumera los artículos del Código Penal. Delitos que por sumatoria te puede llegar, no es que 50, puede llegar hasta 50 años de prisión. Es una calificación muy grave. Digamos, no es descabellado, los 50 años están dentro de las posibilidades. Sí, es muy probable que no te antecedentes, obviamente, mucho menos. Pero posibilidad, porque si está en la posibilidad, yo te digo, sí, claro, claro. Y se basa claramente en el informe de un profesional al que lo nombra por el daño que le generó esa serie de ataques sexuales, violaciones concretamente, a la víctima. Claro. Basa en eso la calificación, le pide el juez, eleve a juicio oral. Y se opone a un juicio abreviado, que supongo debe ser el interés de la defensa, juicio abreviado, 2 años suspenso y chau. Claro. Dice, violaciones y amenazas de muerte también. Porque sí, claro. Digo, lees esto y es tremendo. Yo después te voy a pasar algunas cosas. Sí, por favor. Lo tengo, me lo pasaron, lo tengo. No lo pude leer todo, pero lo tengo. Es tremendo porque la amenazaba de muerte a ella, tipo, te voy a mandar coronas si haces tal cosa. Amenazaba a amigas de ella que las iba a matar. Ella, cuentan acá, entre otros detalles menores que voy a dar, hay algunos que no quiero ni decir las cosas que le decía cuando ella estaba durmiendo y él la obligaba a tener sexo. La verdad, mira, es desgarrador esto. Ella se descomponía cuando él entraba a su casa, del miedo que le tenía. Dice que se ponía a vomitar. O sea, si él no estaba en la casa, ella estaba más tranquila. Cuando él llegaba, ya se descomponía. Inclusive trataba de disimularlo por el tema de los hijos. Y esto pasó 2 o 3 años antes de la separación, antes de tomar la decisión de irse. Eso es interesante lo que dice Damián, porque realmente vos pensás que ella estuvo 2 o 3 años viviendo con él, ya sabiendo que tenía que separarse, no pudiendo hacerlo, no pudiendo ejecutar ese hecho, por lo difícil que es, y además teniendo siempre la sensación, con esto de que se sentía descompuesta y demás, de que estaba enferma. Porque ella llegó a creer, porque él le hizo creer que ella estaba enferma. Y cuando hablamos de enfermedad no hablo solamente de una enfermedad psicológica, que claramente por cómo lo relataba Paulo y por todo el hostigamiento que ella recibió, de verdad que fue afectada psicológicamente, sino que además pensaba que tenía un problema de salud serio. Ella iba al médico muy seguido pensando que tenía algo físico que le impedía sentirse a su 100%. Y otro tema que le daba miedo, y te lo voy a traer a que lo podamos charlar acá y no con las palabras que están puestas acá en el expediente, pero cuando ella le decía que no quería tener relaciones, lo primero que le decía a él es que estás con otro, y ahí se ponía violento. Digo, los celos también lo hacían llevar a pensar que ella no quería porque estaba con otro, porque la pasaba bien con otro. Entonces enseguida venía la violencia en todo sentido, digo, psicológica, física, con insultos. Claro. Ella volvió a formar pareja, ¿no? Ella, exactamente, con Emanuel Ortega, sí. Con Emanuel Ortega, que se había ya separado de su Ana mujer, Paula Dutil. de Ana Paula Dutil, la mujer con la que estuvo viviendo muchísimos años, que tienen hijos en común, que vivieron en Estados Unidos. Emanuel se separa, decide venir a vivir a la Argentina, y ahí en esos términos conoce a Julieta Prandi, y fue como un amor así, muy un flechazo, por decirlo de alguna manera, y se enamoraron, y es un gran sostén también para ella. Sí, además cayó
en una familia que tiene antecedentes de contener. Tal cual. No, la familia Ortega o el clan Ortega. Preguntale a Sí, Charlie como un García. clan. Preguntale a Charlie. Preguntale a Charlie cómo lo ayudaban. Digo, cayó en un lugar Sí, sí. donde la están conteniendo. Donde